¿Alguna vez sentiste que cuanto más te alejabas, más ella comenzaba a mirarte diferente? No insististe, no suplicaste, solo decidiste elegirte a ti mismo. Y fue justo ahí, cuando ella empezó a pensar en ti, a recordarte, a buscar señales tuyas en donde ya no había nada. ¿Por qué ocurre esto? Carl Jung decía que lo que no es consciente se convierte en destino. Y muchas veces, una mujer no se enamora del hombre que lucha por quedarse, sino del que tiene el coraje de irse cuando ya no es visto. Porque hay algo profundamente atractivo, y muchas veces incomprendido, en el desapego consciente, en ese hombre que no hace escenas, que no escribe novelas de despedida, sino que simplemente se retira con la dignidad de quien conoce su valor. Este video no es para aprender a jugar, es para entender cómo opera el inconsciente femenino cuando la presencia deja de insistir y comienza el silencio. Y si estás en ese punto donde todavía duele, pero ya entendiste que tu paz vale más que cualquier validación, mañana en el comentario fijado encontrarás una guía pensada especialmente para ti. Un material que te va a ayudar a salir del ciclo del autosacrificio emocional y reconstruirte desde el respeto propio. Suscríbete ahora si este mensaje resuena contigo, porque aquí no hablamos de estrategias para manipular, hablamos de decisiones que transforman. No es el hombre que ruega el que deja huella, es el que se va en silencio, el que no discute, el que no necesita convencer, el que, cuando ya no es visto, elige desaparecer sin ruido, pero con poder. Y aunque muchas no lo admitan, ese hombre se vuelve inolvidable, porque en un mundo donde todos buscan ser notados, el que se retira con calma y firmeza se convierte en un eco imposible de ignorar. Carl Jung lo explicaba con claridad. Cuando el inconsciente femenino pierde una figura que consideraba estable, pero que nunca valoró, no entra en paz, entra en conflicto. Al principio parece indiferencia, incluso puede parecer alivio, pero con el tiempo, y con el silencio como único testigo, comienza a surgir una inquietud interna que ella no sabe nombrar. No entiende por qué piensa en ti, por qué recuerda gestos que antes pasaban desapercibidos, por qué siente ese vacío que no es tristeza, pero tampoco es libertad. Y es que el desapego masculino, cuando nace del respeto propio y no del ego, tiene un impacto profundo, no porque intente herir, sino porque deja un mensaje claro. No me quedo donde no soy elegido. Y ese mensaje no se olvida, se siente, se interioriza y empieza a operar silenciosamente dentro de ella. Este video es para ti, si alguna vez te fuiste sin odiar, si te alejaste sin rencor, pero con convicción, si tuviste el coraje de soltar, incluso cuando una parte de ti todavía quería quedarse. Hoy vas a descubrir por qué muchas mujeres solo comprenden lo que sentían. Cuando tú ya no estás, el impacto emocional del desapego masculino, algo cambia. Cuando un hombre deja de insistir, cuando ya no escribe, cuando su presencia deja de ser constante. Y no porque dejó de sentir, sino porque empezó a respetarse. Al principio, ella no lo nota. Está ocupada en sus decisiones, en su vida, en su mundo, y quizás incluso siente alivio, pero esa paz es superficial, porque en lo más profundo su inconsciente aún espera que él regrese, que vuelva a intentarlo, que insista una vez más. Pero no lo hace, y ahí es donde comienza la verdadera transformación, no en él, sino en ella. Carl Jung decía que el inconsciente reacciona con más fuerza cuando el objeto emocional desaparece inesperadamente, y eso es exactamente lo que ocurre cuando un hombre deja de estar disponible, no desde la rabia, sino desde la conciencia. Ella esperaba explicaciones, esperaba dramatismo, esperaba que él quedara atrapado en el mismo patrón, pero lo que recibió fue silencio. Y el silencio, cuando es maduro, se convierte en espejo. Ya no hay contraataque posible, ya no hay control, solo un vacío.
y la incómoda sensación de que algo se perdió sin vuelta atrás. Y ese algo no es solo la relación, es la imagen que ella tenía de sí misma en esa dinámica. Porque, de pronto, el hombre que antes estaba disponible, el que respondía rápido, el que siempre estaba ahí, el que aguantaba todo, ya no está. Y eso la desestructura emocionalmente. Ella empieza a recordar momentos, pequeños gestos, detalles que ignoraba cuando él estaba presente, frases que ahora suenan distintas, miradas que no valoró en su momento. Y en ese repaso silencioso, su mente empieza a reconstruir una historia, pero ahora desde otro lugar. Carl Jung lo llamaba el proceso de integración de la sombra. Ese momento donde lo que antes rechazábamos se vuelve significativo, donde lo que no entendíamos empieza a doler, donde lo que dábamos por hecho se convierte en ausencia simbólica. Y entonces, ese hombre que se alejó, ese que no suplicó ni imploró, ese que simplemente se despidió con dignidad, comienza a crecer en su memoria, no como alguien perfecto, sino como alguien real, como alguien que pudo haberse quedado, pero eligió irse. Y esa elección, en la mente de una mujer emocionalmente no resuelta, genera un tipo de atracción que no es romántica, es existencial. Porque cuando un hombre se va sin resentimiento, ella ya no puede justificarlo con frases simples como «era un tóxico» o «me estaba manipulando», «no me convenía», no, nada de eso encaja. Y por eso su mente entra en disonancia emocional. Porque si no fue malo, si no fue agresivo, si no fue egoísta, entonces, ¿por qué se fue? Y la única respuesta posible es también la más difícil de aceptar, porque ya no se sentía visto, porque ya no se sentía elegido, porque incluso amando, se eligió a sí mismo. Ese tipo de hombre no se olvida, porque no dejó una herida abierta, dejó una puerta cerrada con amor propio. Y esa puerta no se puede forzar desde fuera. Ella empieza a pensar, ¿qué pasó? ¿En qué momento se desconectó? ¿Por qué ya no me busca si yo pensaba que él estaba tan enganchado? Y es ahí donde comienza el verdadero impacto emocional del desapego masculino. Porque no se trata solo de dejar de hablar, trata de cortar el suministro de validación emocional que ella recibía constantemente. Y cuando esa energía deja de fluir hacia ella, cuando ya no hay mensajes para leer, ni reacciones en sus redes, ni disculpas, ni explicaciones, entonces el vacío se vuelve audible, y ese sonido interno es su inconsciente pidiendo respuestas. Pero ya no hay respuestas, solo recuerdos, y preguntas que no pueden resolverse porque él ya no está. Y cuanto más intenta entenderlo, más lo recuerda. Y cuanto más lo recuerda, más lo extraña. No por dependencia, sino por ausencia de algo real. Porque la mente racional puede justificar, pero el cuerpo emocional no olvida. Y en ese cuerpo, en esa energía, él sigue presente. Y es ahí donde ocurre el fenómeno que tantos hombres no comprenden. Ella empieza a enamorarse después de haberlo perdido, no del hombre que él era en todos los días, sino del hombre que, cuando sintió que ya no era amado, no gritó, no golpeó, no imploró, simplemente se fue. Y ese acto, por simple que parezca, es un símbolo poderosísimo en la psicología profunda. Porque la verdadera fuerza no está en resistir más, está en saber cuándo dejar ir. Y un hombre que se va con amor, a menudo deja más huella que el que se queda por costumbre. Al principio parece que no pasó nada. Ella sigue con su vida. Ríe, sale, publica. Pero algo, en algún rincón de su energía, ya no vibra igual. No lo entiende al comienzo. Cree que es nostalgia. Piensa que son recuerdos pasajeros. Pero lo que está sintiendo no es solo por ti. Es por todo lo que dejó de sentir cuando tú te fuiste. Porque tú no te fuiste con rabia.
No cerraste la puerta con gritos ni acusaciones. Te fuiste con respeto. Con dolor, sí, pero también con claridad. Y ese tipo de partida deja una huella distinta. Carl Jung explicaba que, cuando una figura emocionalmente significativa desaparece, el inconsciente comienza a proyectar sobre ella todo lo no resuelto. Y cuando tú ya no estás, ella empieza a verte con otros ojos, no por lo que haces, sino por lo que ya no haces. Ya no reacciones a sus historias. Ya no le das el buenos días que parecía innecesario. Ya no apareces en su radar como antes. Y eso, que parecía sutil, ahora se siente como un vacío concreto. Entonces, el inconsciente empieza a trabajar. Reproduce conversaciones, vuelve a momentos, reinterpreta gestos, idealiza actitudes tuyas que antes no valoraba. Y lo que antes era rutina, ahora se transforma en símbolo. Tu presencia constante se convierte en una carencia emocional. Tu paciencia, en una virtud olvidada. Tu silencio actual, en una interrogante sin respuesta. Ella empieza a preguntarse, ¿por qué no volvió si siempre lo hacía? ¿Acaso ya no siente nada? ¿Habrá otra persona? ¿Me vio de una forma que yo no supe reconocer? Y esas preguntas no las formula desde la lógica, sino desde la emoción, desde ese rincón interno donde aún no ha hecho las paces con su sombra, porque no estás solo en sus recuerdos, estás en su sistema emocional, y cuanto más intenta callar esa parte, más fuerte grita su inconsciente. Jung lo llamaba el retorno de lo reprimido, esa fuerza psíquica que reaparece una y otra vez, no para castigar, sino para integrar lo que fue ignorado. Y en este caso, lo ignorado fuiste tú, tu entrega, tu lealtad, tu esfuerzo silencioso. Ella ahora lo ve todo desde otra perspectiva, porque ya no estás para suavizarlo. Y tu ausencia ha dejado espacio suficiente para que crezca algo que no esperaba. Culpa. No una culpa destructiva, sino esa sensación profunda de haber dejado pasar algo real, de haber perdido a alguien que sí estaba dispuesto a quedarse, de no haber valorado lo que hoy sabe que no es común. Y esa culpa, cuando se mezcla con deseo, genera un tipo de atracción poderosa. No es amor romántico, no es dependencia emocional, es el deseo de volver a tener lo que ya no se puede alcanzar fácilmente, porque cuando estabas disponible, ella tenía el control. Podía ignorarte, pausarte, decidir cuándo y cómo. Pero ahora, tú decidiste, tú marcaste el final. Y eso cambia la narrativa interna. El hombre que se va sin necesidad de herir, rompe el guión emocional, interrumpe el patrón de poder y le devuelve a ella algo que no esperaba, su propio reflejo. Ella empieza a notar que frente al espejo ya no ve lo mismo, porque el tú que estaba ahí ya no está, y con tu partida se fue también esa versión de ella que solo emergía cuando era mirada por ti. Y eso genera nostalgia no solo por ti, sino por lo que ella era contigo. Y entonces intenta llenar el vacío, busca distracciones, se rodea de ruido, quizás conoce a alguien más, pero todo le sabe distinto, porque la energía no se reemplaza con presencia nueva, se transforma solo cuando ha sido entendida. Y ella aún no entiende lo que tú significabas, así que se convierte en espectadora de su propio duelo silencioso. Te recuerda sin querer, te sueña sin controlarlo, se sorprende pensando en ti durante los momentos más inesperados. Y eso, Neville, no es casualidad. Es el inconsciente haciendo su trabajo. Es el alma procesando una pérdida emocional que solo se reconoce cuando ya es demasiado tarde, porque el verdadero impacto de tu partida no está en lo que le quitaste, está en todo lo que ella nunca supo sostener mientras lo tenía. Porque el hombre que suelta genera más deseo que el que persiste. Muchos creen que el amor se conquista insistiendo, buscando, convenciendo.
Pero lo que no entienden es que, para el inconsciente, el valor no está en lo que se entrega sin límites, sino en lo que puede perderse. Y eso lo despierta el hombre que sabe soltar. Carl Jung decía que el deseo humano no sigue la lógica, sino la resonancia emocional. Y la resonancia más fuerte ocurre cuando alguien se va y lo hace con integridad. Porque el que suplica, el que ruega, el que se niega a soltar, puede generar culpa, pero rara vez genera deseo. El que se va con dignidad, en cambio, se vuelve enigma, vacío, espejo. Y el deseo siempre nace de lo que no se puede controlar por completo. Cuando un hombre se queda en un lugar donde no es valorado, está diciendo inconscientemente, mi valor depende de ti. Y eso, lejos de atraer, agota. Pero cuando se aleja, cuando reconoce que insistir sería traicionarse a sí mismo, está enviando un mensaje que suena más fuerte que cualquier discurso. No necesito estar donde no soy libre para ser yo. Y ese tipo de hombre, que no hace escándalo, que no exige, que no se justifica, activa en ella una parte profunda que no tiene defensa. Ella no puede decir que fue maltratada. No puede acusarlo de abandono emocional. No puede enmarcar su partida en drama, porque él se fue, sin hacerle daño. Solo eligió su paz. Y esa elección, esa presencia que decide retirarse con amor propio, se convierte en el inicio de una paradoja. Él se aleja, y ella se acerca. No de forma física, tal vez, pero emocionalmente, energéticamente, su inconsciente empieza a girar en su dirección. No entiende por qué lo extraña. No sabe cómo explicar esa sensación de haber dejado ir algo valioso. Y lo peor, no puede detenerlo, porque ya no se trata de lo que él hacía, se trata de lo que ya no hace. Y en esa ausencia, ella encuentra lo que antes ignoraba. El hombre que suelta no lo hace por frialdad. Lo hace porque sabe que quedarse en donde no hay reciprocidad es una forma de autotraición. Y eso genera respeto, atracción y un tipo de deseo que va más allá de lo físico. El deseo de volver a sentirse elegida por alguien que ya no está pidiendo ser visto. La insistencia comunica necesidad. El desapego comunica abundancia emocional. Y en esa diferencia está el cambio total de dinámica. Ella comienza a preguntarse, ¿y si perdí al hombre que sí me veía de verdad? ¿Y si esa calma que me parecía aburrida era madurez? ¿Y si su silencio no fue indiferencia, sino respeto? Y esas preguntas son semillas. No germinan de inmediato, pero trabajan en lo profundo. Jung afirmaba que lo que negamos del otro es, muchas veces, lo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Y cuando ella ve en ti el reflejo de algo que ya no tiene, empieza a cuestionarse, a buscarte sin decirlo, a revisar tus redes sin reaccionar, a preguntarle a otros por ti sin mostrarse afectada. Pero dentro de ella, el deseo crece, no por control, sino por misterio, por el enigma de haber perdido a alguien que pudo haber suplicado y no lo hizo. Y entonces sucede lo inevitable. Ella compara, busca en otros esa misma energía, pero no la encuentra, porque lo que tú le dabas no era atención, era contención, no eran palabras, era presencia, y ahora que ya no estás, todo lo demás le parece más superficial, más ruidoso, menos auténtico. El hombre que suelta, cuando lo hace desde el amor propio, no solo se va, se eleva, no para sentirse superior, sino porque su centro está tan firme que no necesita quedarse donde no hay crecimiento. Y eso es lo que muchas mujeres no entienden al principio. El que se va en silencio, no se va porque no ama. Se va porque ya no quiere perderse a sí mismo en el proceso de amar. Y eso es lo que ella siente ahora. Esa extraña mezcla de respeto, nostalgia y deseo. No por el drama, sino por la fuerza silenciosa que dejaste atrás.
El eco que deja el hombre que se va con dignidad cuando ella te recuerda. No lo hace por lo que dijiste, ni siquiera por lo que hiciste. Te recuerda por la forma en que te fuiste. Porque no te despediste con rencor. No gritaste. No buscaste lastimar. Solo te alejaste, con la serenidad de quien ha entendido que no se suplica donde no se es elegido. Y eso, aunque muchos no lo vean, es lo que deja la marca más profunda. Carl Jung decía que el dolor emocional es el mensajero del alma. Y cuando ese dolor llega, acompañado de silencio y respeto, la mente no puede negarlo. Solo puede sentirlo. Por eso, muchas mujeres se enamoran no del que se quedó, sino del que se fue en paz. Del que no jugó a ser fuerte, pero lo fue. Del que no necesitó demostrar nada, pero lo mostró todo con su ausencia. Porque hay despedidas que se gritan y otras que se sienten por años. Y tú, al irte así, sin escándalo, dejaste algo en su historia que ahora ella no puede borrar. No porque no haya otros hombres, sino porque ninguno tiene tu energía, tu calma, tu manera de cuidar sin exigir, tu capacidad de elegir el silencio cuando todo dentro de ti pedía quedarte. Y eso se respeta. Puede que ella nunca lo diga, puede que incluso lo niegue, pero una parte de ella ya sabe. No todos los días se cruza un hombre que sabe cuándo irse y cómo hacerlo. No te fuiste por capricho, te fuiste por amor propio, y eso es lo que transforma esta historia en algo más que un final. La convierte en una lección para ti, que aprendiste a no traicionarte por mantener algo que ya no te sostenía. Y una lección para ella, que ahora enfrenta lo que no quiso ver mientras estabas ahí. Porque el verdadero impacto de tu presencia solo se entiende cuando ya no estás. Y si este mensaje tocó algo en ti, si alguna parte de este viaje resuena con tu historia personal, quiero que sepas que no estás solo. Mañana, en el comentario fijado de este video, vas a encontrar una guía hecha con profunda conciencia. Un recurso para ayudarte a comprender tu proceso emocional, fortalecer tu eje interno y dejar de repetir patrones donde siempre eres tú quien da todo. No porque necesites estrategias, sino porque mereces paz. Y si todavía estás sanando, reconstruyéndote, recordando en silencio a alguien que no supo verte, te aseguro algo, tu silencio también está dejando huella. Suscríbete si este contenido forma parte de tu proceso. Aquí no hablamos de manipular a nadie, hablamos de volver a casa, de elegirte, porque entre todos los caminos del amor, hay uno que pocos se atreven a recorrer, el que empieza cuando decides dejar ir con el corazón en alto. Nos vemos en el próximo video con más verdad y con más fuerza.